En realidad, ¿cómo, Martita? No, ella decía cómo será escribir eso, pero en general te lo explicaban también los compositores. Claro. Siempre pedía explicación. Mira, gráficamente, ¿cómo escribirlo? Sí, se divide, se toma el piano, así se hace el dibujo. Te lo digo porque estoy haciendo algo no igual, estoy trabajando en una obra con el piano en el encordado. No, pero no es preparado. No le preparo nada. Es todo tocado adentro con instrumentos de percusión, ¿no? Con los dedos y con algunas baquetas. Entonces, ¿cómo lo hice yo? En realidad, él lo hizo diferente. Una forma muy clara es tomar la hoja en blanco, ¿no? Esto acá. Así es la forma del piano, el plano visto desde arriba. Entonces, en mi caso hice zona A, B, C, D, E. Lo fui dividiendo, toda la tesitura, ¿no? Desde la última hasta del piano de 88 notas, que es el piano de concierto, el piano normal, ¿no? Bueno, entonces vas anotando en cada región, si es en la zona C, por ejemplo, ¿no? Querés ciertos glisandos. Glissando es... Bueno, es hacia el agudo, es hacia el grave, ¿no? Entonces vos lo anotás, glissando, después pizzicato, querés pizzicare, pellizcar algunas cuerdas. Claro. Vas utilizando nuestro idioma, ¿no? Musical, que normalmente internacionalmente se utiliza en italiano, ¿no? Entonces, con las palabras normales vas haciendo las notas o los dibujitos, porque a veces no hay cómo. Lo que pasa es que eso del piano es muy buena idea, porque yo nunca tuve eso. En ninguna partitura, yo tenía que decir acá en qué registro, o creo que entonces ponían acá que de con baqueta. Claro. O sea, nunca tuve esto de tener un piano dibujado. Yo me lo dibujé. Pancho no lo hizo así, Él no lo hizo así. Él lo hizo todo a lo largo. Es más, la partitura de él es apaisada y es él el que lo ha tocado. Ajá. A mí me parece que la forma más racional es dibujándolo y determinando cada sector, ¿no? Para que se sepa bien de dónde a dónde. Pero les digo, cada compositor lo hace a su manera. Sí. A veces son flechitas, son pequeños vectores. Yo un doble, me enseñó que se pone un doble clave de sol en la octava alta. Claro, doble clave. Pero esto no pasaba antes. Claro, no. Tuve que decir la mano no, esto qué quiere decir. Claro. Y él me explicó. Claro. Después ahora ya lo sé. Claro. Alguien se lo tiene que explicar. Yo supongo, Marta, que en las clases de técnicas extendidas que se dan ahora en los conservatorios. Estoy hablando de la década de 70. Claro, teníamos que inventar, teníamos que idearnos. El que le gustaba el dibujo, a mí que me encanta, yo hacía unos dibujitos más lindos, que con los años los fui dejando. Los dibujitos no, porque si no pasa lo de Martita, ¿no? ¿Y cómo se hace? Tiene que estar uno para explicar. Cuanto más con notitas y más convencional, mejor, me parece, ¿no? Claro, porque no siempre tenés compositor para preguntar. Claro. Bueno, yo traje un montón de cosas, pero me parece que es medio tarde, no los quiero aburrir. Solamente quiero poner... Te pregunto una sola cosa. Sí. ¿No trajiste la obra donde él inventó un idioma? No. Ah, hay varias. No, era una persona muy especial. No los quise abrumar hablando del personaje, porque sí, porque ustedes pueden creer, bueno, como era la mujer y lo amaba, pero era realmente una persona muy singular, ¿no? Era muy al natural. La cara que ustedes le veían era la cara de él. Era muy sabio y lo descubrí después que se murió.
Él decía, pero aprendí, todavía no del todo, pero aprendí bastante. Él decía que a veces no vale la pena. Me decía Mabelina, mira Mabelín, cuando a uno le va quedando menos hilo en el carretel, debe tratar de ahorrar energías. Por eso, ¿para qué? Yo a veces discutía, ahora discuto mucho menos, gracias a él, que aprendí. Mira, en general la gente es muy obcecada, no todos, hay gente que es muy interesante en la discusión, pero el 90% de la gente no vale la pena. Ya viene con su idea formada, vos tenés tu idea formada, nadie en general está dispuesto a cambiar o a tolerar la idea del otro. Entonces, ¿para qué vas a discutir? Cuando uno no quiere, dos no pelean, decía. Y él parecía que era un idiota, que estaba en Babia, cuando había una situación así. Él, que tenía un sentido del humor sublime, hacía un chiste, era muy inteligente, ¿no? Para tener sentido del humor, no cualquiera lo tiene, ¿no? Y descomprimía cualquier situación terrible. Además, sabía poner la cara de idiota bien administrada. Es fantástico eso. Pone la cara, sí, y entonces, es fenómeno. Nunca se hacía el inteligente, el arrogante. No. Perfil bajo, siempre bromas. Era muy humilde, ¿verdad, Norma? Era un hombre de una humildad increíble, ¿no? Ni a mí me decía muchas cosas. Ya les digo, descubrí cosas preciosas después que se murió, revisando cantidad de cursos que había hecho en el exterior. Sí, lo estudié alguna vez por ahí. No sabía, en Alemania, en Suiza, y después fui encontrando todos los certificados. Algunos premios me enteraba, otros me enteré después que se murió. Creo que sacó, sí, 2 o 3 premios del Fondo Nacional de las Artes. Nunca me lo había dicho. Y bueno, qué sé yo, era una cosa así. Y tenía algunos hobbies. Le gustaba mucho pintar. Y le gustaba lo que a mí no me gusta, porque a mí me gusta pintar con óleo, me gustan las texturas gruesas, pesadas, ¿no? Siempre cuando yo pintaba eran unas cosas así. Él no, a él lo que le gustaba era el pastel, era muy delicado, pero era figurativo, y generalmente pintaba paisajes. Y era creador, siempre creaba cosas. Y entonces hasta creó un idioma llamado erestídico, con H. Y escribió infinidad de poemas. Escribió poemas en castellano, ¿no? Pero también escribió en erestídico, ¿sabe? Y además hizo obras cantadas por Soledad de la Rosa, por ejemplo, en erestídico. Y él, cuando leía sus poemas en erestídico, ustedes no saben cómo fraseaba. Una maravilla, no decía nada. Hay una anécdota. Una vez ellos tenían, era de toda la familia, el diario alemán, el Argentinisches Tageblatt, y había un señor que se jubilaba. Tenía apellido italiano el señor, pero se había formado en un colegio alemán, entonces era un linotipista, de la época de los linotipistas, ¿no? Del Áquila se llamaba. Y él lo quería mucho, ese señor, era como de la edad del papá. Entonces, en un restaurante en la capital, el diario le hizo la cena de despedida. Ya era un señor mayor, se había jubilado, estaba enfermo. Entonces, el discurso de despedida le tocó a él. Entonces, él se paró y empezó. Y después me confesó, ¿qué le iba a decir yo a Áquila? Yo, si le hubiera dicho todo lo que sentía por él, me iba a poner a llorar. Entonces, claro, llorar en público no, él podía llorar en casa encerrado, pero entonces
le hizo el discurso en erestírico. Entonces la gente, mira, y cada tanto decía, querido Áquila, señor Áquila, Áquila. Y imagínense, ¿no? Ese flaco con esa cara, era alto, muy flaco, tenía cara como de pájaro. ¿Vio que hay gente como Schubert que parecía chanchito, cara de chanchito? Otros tienen cara de felinos, otros tienen cara de caballos, esas caras como Edmundo Rivero. No, él era como un pájaro, ¿no? Además, se movía medio como un pájaro, porque cuando era chico tenía que acompañar a las primas, a las 2 primas mujeres, a la clase de ballet. Entonces lo hicieron estudiar ballet. Y él tenía esa gracilidad. Norma puede decir, lo ha visto, saltar paredes. Él no era normal como la gente que daba la vuelta. No iba por la puerta, saltaba la pared, ¿no? Tenía esa gracilidad. Y tenía algo como de pájaro también. Yo me imagino lo que debe haber sido, yo no presencié eso. Un discurso erestírico, y todos trataban de escuchar y pensaban que era el ruido del lugar, que no le entendían, hasta que al final, bueno, ¿no? Sí, y hizo obras, hay como 4 o 5 obras, sí, en erestírico. Bueno, era un hombre muy particular. Bueno, para terminar, porque no los quiero abrumar, esta obra última, que quizá ni la escuchemos completa, sino un fragmento, en mi vida tuvo una gran importancia. Y si ustedes entienden cosas que se van más allá de lo extrasensorial y me lo pueden explicar, yo nunca le encontré realmente una explicación racional, pero debe existir una explicación a lo que pasó con esta obra. Yo viví unos cuantos años, cuando me gradué en la universidad, fui contratada para trabajar como licenciada en musicología en el Instituto Interamericano de Etnomusicología, que estaba en Caracas. Y viví como 14 años, hasta que murió José Clemente, mi primer marido, que también era compositor. Todavía me quedé como un año más, pero después me vine, porque yo no quería que mis nenas, que todavía eran chiquitas, se acostumbraran al sistema medio norteamericano de allá, ¿no? Que siempre en diciembre había que tirar todo, las cortinas, las cosas, había que pasar las fiestas decembrinas con todo cambiado, además del auto, ¿no? A mí me criaron con mucha austeridad, ¿no? Que hay que ahorrar, que lo que sirve, sirve, y uno se lo puede poner durante muchos años. Allá uno no puede usar una ropa este verano, el que viene y el otro. ¿Ahora? Bueno, no, en esa época, ¿no? En esa época. Entonces, yo me vine. Pero antes de venirme, el año anterior, me habían encargado una obra para órgano. Yo les digo la verdad, escribir para órgano es muy difícil. Hay 2 cosas que a mí me cuestan: escribir para órgano y escribir para guitarra. Escribir bien para guitarra no es fácil, para órgano es la voglio dire, ¿no? Entonces yo dije, bueno, cuando vaya a Buenos Aires le voy a preguntar a algún organista, porque en Venezuela no había muchos. Entonces llegué y la señora de Arias, la mamá de Beba, que era la secretaria académica de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales, donde yo me gradué, le pregunté, le digo, ¿dónde habrá un organista al cual yo le pueda preguntar? Lo más grande, Héctor Scioli, es verdad, fue el más grande organista que hubo acá, ¿no? De los argentinos, porque hubo otros, pero no eran nacidos acá. Entonces dije, pero yo ni lo conozco. Bueno, espérate, yo lo llamo, qué sé yo. Entonces lo llamó, yo fui a Santo Domingo, muy amable, un señor de edad, muy generoso, y entonces me explicó, en ese primer encuentro me dio partituras y me explicó cómo era. Yo le dije, yo quiero
escribir para una registración lo más internacional posible, porque cada órgano tiene en general una registración, los registros, ¿saben? Registro de violonchelo, de contrabajo, de qué sé yo, qué, tiene registro de muchas cosas. Más grande el órgano, más registros, ¿no? Entonces, dijo, bueno, le voy a explicar el órgano barroco, el órgano romántico, hoy le explico eso. La próxima vamos a arrancar con obras del siglo XX. Muy bien, yo tomé nota, un montón de cosas. Bueno, me fui. 2 días más tarde, vuelvo. Él las tocaba primero y me daba la partitura para que yo la siguiera. Entonces, y después hablábamos y veíamos en el instrumento, ¿no? Cada cosa. Cuando voy a los 2 días, dice, bueno, vamos a empezar con una obra magnífica de un argentino. Usted lo conoce, Eduardo Aleman, ¿no? No, mire, no, la verdad, no lo conozco. Es un muy buen compositor y qué sé yo. Qué bien. Entonces, toca una obra, Responsos. Quedé impresionadísima, ¿no? Me encantó, de entrada se me metió adentro, ¿no? Y entonces le dije, cuando terminó, que iba a empezar la explicación, le pedí si la podía tocar de nuevo. Me interesaba escuchar con detenimiento algunos pasajes. Sí, cómo no, le gusta, me encanta. La tocó. Yo marcaba en la partitura muy suave, hacía una crucecita en lo que tenía que preguntar. Bueno, me iba a tocar después unas obras de Messiaen, Olivier Messiaen, un compositor francés, pero se fue todo el día en alemán, porque había tanto ahí. Bueno, me explicó todo, le pedí si me la podía tocar de nuevo, la tocó 4 veces. Bueno, y me fui, ya tenía lo que necesitaba, lo tenía, me fui. Terminé mis vacaciones en Argentina, yo venía todos los años, 1 mes, quedaba en casa de mis padres. Cuando volvimos, esto era en enero, empecé a escribir la obra, me cayó mucho trabajo, dejé la obra de momento, pasaron unos meses y un día mi marido fue a dar clase, como siempre. Ese día le tocaba en otro estado, en el estado Aragua, en el Conservatorio de Maracay, y tuvo el primero, último y único infarto. Y se cayó muerto. Fue un infarto masivo antes de dar la clase. Bueno, a mí me llamaron, fui para allá con el mal presagio. Y en el momento que me acerco, era una cosa como esta, entro al rectorado, ¡qué horror! Estaban todos sentados así como en una herradura, ¿no? Y el rector era un ex alumno de mi marido, pobre, y era inválido, tenía silla de ruedas, ¿no? Estaba sentado acá y yo dije, buenas noches. Fue un buenas noches tan lúgubre. Cuando me acerqué y le vi la cara, le dije, perdón, ¿qué pasó? Mi marido ya no está en este mundo, porque era horrible. Me dijo, efectivamente. Ustedes saben una cosa, en ese instante ocurrieron 2 cosas, pasaron por mi cabeza. Ustedes vieron esos libros de los coros enormes que hay en las catedrales europeas, esas de, en fin, con música colongas y cuadradas y qué sé yo, ¿no? Bueno, casi muchos con canto gregoriano, que son pesados, grandes, ¿no? Yo sentí que de pronto una página hizo así, pero grande de eso, y que hizo ruido inclusive. Yo supe que esa página no la podía dar vuelta más, ¿no? En el momento que hace ¡paf!, empieza a sonar la obra esta. ¡Qué cosa increíble! Y muchos años, yo no lo conocía al autor, yo no sabía la cara de Aleman. Muchos años después me casé con el autor de eso. Qué cosa extraña, ¿no?
¿No les parece? Yo digo, ¿cómo están concatenados los hechos en la vida, ¿no? Que uno a veces no sabe por qué están armados así, yo no entiendo, pero de alguna manera mis dos maridos estuvieron unidos esa noche, ¿no? Qué cosa, ¿no? Bueno, aunque sea un pedacito, quiero que escuchen de los responsos, un pedazo, bueno, la de órgano, responsos, se llama Opus 91, escrita en 1973. La toca Scioli, Héctor Scioli, en el órgano de Santo Domingo. Es un órgano, una registración bárbara, ¿no? Está sonando ya. Hay una particularidad, perdón que interrumpo lo de la obra, en las obras de él, era dos cosas, voy a decir, era un maestro de la variación. La música es variación esencialmente, uno tiene un tema, lo trabaja variando, ¿verdad? En la misma obra hay otro tema, es bitemática, tritemática, y es la metamorfosis de los temas, de los motivos son a través de la variación. Eso lo hacía muy bien. Pero he observado en toda la producción de Alemann que siempre en todas las obras lo mejor es el último 30-35% de la obra, porque es donde utiliza todos los materiales, toma todo y hace unas mezclas, ¿no?
Bueno, no los atormento más. Ya está. Se hizo tarde, por eso. Sí, sí. Traje otras obras, los aforismos. Para muestra alcanza un fondo.